Si estuviéramos en default, como dicen los medios hegemónicos, sería el más bizarro de la historia. La afirmación se sustenta en que mientras los buitres locales decretaron que estamos en default, la realidad los desmiente con crudeza. Veamos. Cuando verdaderamente estábamos en default, a los jubilados se les recortaban los haberes y las bolsas caían. La Bolsa de Comercio cae ya el 5,76%. El ahorro en el Estado será horizontal, en el mismo porcentaje para los distintos sectores públicos. Es hora de actuar con coraje y yo lo pongo. El patriotismo es la base para salir adelante. Y el señor presidente ha firmado el instrumento que nos da la herramienta. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Salarios, pensiones, jubilaciones. Se hará un ajuste hacia abajo. Y en el default más extraño de la historia, las bolsas suben y se les aumenta a los jubilados por encima de cualquier índice inflacionario. En ámbito.com, tras reunión de Griesa y avance de privados, la bolsa sube 1,7%. En pleno fogoneo mediático de un supuesto default, Cristina, hoy en cadena nacional, hizo un aumento a los jubilados. Tenemos que anunciar el nuevo aumento que a partir del 1 de septiembre, en virtud de la ley de movilidad jubilatoria, van a tener nuestros jubilados y que asciende el 17,21%. Esto nos lleva la jubilación mínima de 2.757 pesos a 3.231 pesos con 63 centavos. La jubilación media de 5.755 a 6.746. El crecimiento que hemos tenido de los 150 pesos que un jubilado ganaba cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos a esta nueva jubilación mínima, se ha aumentado un total del 2.054% el haber de los jubilados en la República Argentina. Midan los precios con el índice que quieran, del país que quieran y del lugar que quieran. Yo recuerdo, meses previos al default de diciembre del 2001, no había aumento a los jubilados, sino que se les descontaba el 13%, tanto a los jubilados como a los trabajadores del Estado. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Así que, por lo pronto, no es parecida la situación del 2001 a la actual. Mira, voy a leerte un tuit que escribe una persona a quien no conozco, pero que resume de alguna manera la batalla que está en paralelo dando la Argentina. Dice así: Arnaldo Bocco, mi viejo con 17 de presión, porque lee default, es médico quien escribe, en Clarín, y recordó el 13% de descuento del 2001, se tranquilizó y volvió a la normalidad porque tiene 17% de aumento ahora que le dará Cristina Kirchner. Caramba. Con respecto a las bolsas, veamos otro ejemplo más de cómo funciona la maquinaria del todo mal. Cuando en un momento del día las bolsas caían, el canal TN transmitía en vivo desde allí, fingiendo preocupación. Y después de conocerse las noticias llegadas de los Estados Unidos, las acciones empezaron a bajar. Cuando llegaron simultáneamente las noticias de la reunión de Griesa con los representantes argentinos y de los fondos buitres, a partir de ahí empezó a moverse mucho la bolsa y tuvo una caída importante. Ayer también hubo una fuerte caída y hoy continúa la tendencia. No hubo una recuperación. Hoy ya es un segundo día consecutivo de caída y obviamente como repercusión de las noticias que se conocen de los Estados Unidos. Bueno, último día de operaciones de la semana, José, vamos a estar muy atentos a lo que sucede en la bolsa de comercio. Pero cuando la bolsa cerró en alza, el canal del Grupo Clarín ignoró, adrede por supuesto, la noticia. Tras reunión de Griesa y avance de privados, la bolsa sube 1,7%. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede en la bolsa de comercio. Hoy uno miraba el mercado y resulta que empiezan a caer los precios de las acciones y a las 2 o 3 horas aparecen un montón de compradores. Cuando estaban bajando 10% aparecen un montón de compradores y hacen subir los precios 5 o 6%. ¿Qué quiere decir? Que hay un montón de gente
que cree que esto se va a arreglar. Entonces cuando baja un poco dice, a este precio compro y hago negocio. Esa gente está muy informada, está momento a momento allá, son grandes inversores de Estados Unidos. Ocultan las novedades positivas con una clara intención, la misma con la que pintan un panorama catastrófico. Quiero también decir, por esto de agitar el fantasma del default, quiero explicar cómo funcionan estas cosas según los contratos, como son las cesaciones de pago en el mundo, cuando no tenés reserva, cuando no te alcanza para pagar. Argentina le alcanza, tiene reservas suficientes, ha pagado y quiere seguir pagando. Por eso esto no encuadra desde la lógica en una situación de cesación de pago, porque todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. No puede haber más que mala voluntad de aquellos que quieren sembrar pánico. Pánico en varias bolsas de cambios internacionales. Argentina, por segunda vez en el siglo XXI, este país entra en el llamado default. Estamos en default. A ver, para el ministro esto no se llama default, qué sé yo. Si es animal, tiene 4 patas y hace guau, es perro. La semántica correcta es un default selectivo. Estamos en default. Argentina en default. Argentina entra en default, otros lo llaman default selectivo. Este va a ser un default mucho peor que el del 2001. La situación de la Argentina del default no tiene absolutamente nada que ver con esta situación de la Argentina de hoy. Bien. Es absurdo. Nadie entra en default voluntario. El default es la consecuencia de una situación, no pagar, de una crisis. No, pero nadie no paga porque se le cantó, no quiero pagar. No. Sí. La Argentina del 2001 dejó de pagar porque no tenía más plata para pagar. Claro. Tenía un sistema financiero todo dolarizado, tenía 1.500 millones de dólares de reserva, tenía déficit comercial, de balanza comercial, déficit fiscal, 14 monedas, cuasi monedas, porque cada uno imprimía las propias para poder pagar los sueldos de las provincias. Era un desastre. Entonces, más allá de la forma del día en que Rodríguez Sá dijo estamos en default, la Argentina estaba en default mucho antes. La situación claramente no es la misma. La Argentina está exactamente en la situación al revés. Va y paga. Ahora nos quieren vender que algo que no es un default es un default. Y cuando el país caía verdaderamente en el default en el 2002, los medios que fueron cómplices del megacanje y la destrucción del empleo así titulaban. Compartimos ya las tapas de los principales diarios. Comenzamos como siempre con Clarín. Se suspende el pago de la deuda y sigue el 1 a 1. Seguimos compartiendo los diarios. Vamos a ver la primera plana de La Nación. Asumió Rodríguez Sá y suspendió el pago de toda la deuda externa. Esto es un capitalismo buitre que está dejando la Argentina no solamente vaciada de dinero, que ya la han vaciado, sino vaciada de proyecto y de futuro. Se suspende el pago de la deuda y sigue el 1 a 1.